¿Cómo están? Mi nombre es Duilio, el profe Duilio en las redes sociales. He preparado varios ejercicios sobre porcentajes para ayudar a las personas que tienen problemas con este tipo de cálculo. Sin embargo, lo más importante es lo que están viendo ahorita en pantalla. Son ejercicios para los estudiantes o estudiantes de enfermería. La enfermería es una profesión eh, de muy alto valor social, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, muy apreciada y cada vez mejor reconocida remunerativamente. Por eso que les sugiero que le pongan especial énfasis a las matemáticas en este tipo de cálculos, porque es de mucha responsabilidad el saber administrar o calcular las dosis exactas que se prescriben a cada paciente. Como ven aquí hay 3 ejemplos de algunos ejercicios que en la vida real van a tener que resolver. Por eso que las animo a que se suscriban al canal, pero no solamente eso, sino que también activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba los próximos ejercicios. Bien, entonces vamos a resolver porcentajes y nos vemos dentro. Bien, vamos a resolver los 5 primeros ejercicios. Si se dan cuenta, el enunciado es prácticamente el mismo, solo están cambiando los datos. Y esto es bueno porque ejercitarse implica eso, hacer lo mismo varias veces, hacer repeticiones de lo mismo. Eso nos permite alcanzar cierto dominio sobre aquello que estamos repitiendo. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, no olvides que un porcentaje debes verlo mejor, a sugerencia mía, como una fracción. Enunciado. ¿Qué porcentaje de 480 es 24? Es decir, 24 ya es el resultado de aplicar un X% al número 480. Y como ya sabemos que los porcentajes son productos, vamos a decir que X% o una cantidad X por 480 me debe dar o da 24. Aquí ya nos estamos dando cuenta que podemos dividir entre 24 y se va a simplificar bastante la operación. Sin embargo, vamos a hacerlo de manera general. El 480 que está multiplicando, para obtener solamente X y no 480 veces X como allí aparece, hay que pasarlo al otro lado de la igualdad como denominador. Y entonces ya te das cuenta que al simplificar, arriba nos queda 1 y abajo nos quedaría 2, ¿no? Es decir, 48 es 24 por 2. Estamos sacando 24ava a ambos términos de la fracción. De manera que arriba queda 1 y abajo queda 2 por 10, o sea 20, ¿no? Bien. Esto es un quebrado. Un porcentaje es un quebrado, pero expresado siempre con denominador 100. Entonces, para que abajo aparezca el 100, vamos a este color, vamos a multiplicarlo por 5 arriba y por 5 abajo, ¿no? De esa manera el quebrado 1 sobre 20 no se está alterando porque estamos multiplicando por la unidad. 5 entre 5 es 1, entonces no estamos alterando el resultado del quebrado 1 sobre 20, pero estamos obteniendo una base 100 en el denominador, que es lo que queremos, porque la respuesta o la pregunta es ¿qué porcentaje? Entonces diríamos que esto es 5 sobre 100, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 5%. De manera que la respuesta es la alternativa E. Bien, veamos ahora el siguiente ejercicio. Segundo ejercicio, nos preguntan ¿qué porcentaje de 200 es 8? Nuevamente, 8 es el resultado de aplicarle un porcentaje al número 200. Entonces llamémosle nuevamente X a ese porcentaje y tenemos que aplicárselo al número 200 y de antemano sabemos que nos va a dar 8. ¿Qué nos queda? Aquí tenemos 200 veces X es igual a 8. La pregunta es, una vez X, ¿a cuánto equivale? Entonces tendremos que decir que una vez X equivale a 8 200avos, por decir, ¿no? Y como lo que nos interesa es expresarlo en porcentaje y abajo en el denominador ya tenemos el número 200, o sea 2 por 100, vamos a dividir solamente 8 entre 2, de manera que en el numerador tendremos 4 y en el denominador 100, por lo que es lo mismo, saquemos mitad a ambos y nos queda 4 sobre 100. Es decir,
que la respuesta es 4%. El 4% de 200 es 8. Y la respuesta sería la alternativa. No aparece aquí, ¿no? Pero bueno, la respuesta es, así aparece, es C. Correcto. Veamos entonces ejercicio número 3. ¿Qué porcentaje de 84 es 42? Nuevamente, al número 84 le vamos a aplicar un porcentaje y el resultado va a ser 42. Llamémosle ahora, por variar un poco, y a ese porcentaje o a ese número, y se lo vamos a aplicar al número 84 y el resultado debe ser 42. Aquí ya nos estamos dando cuenta que 42 por 2 nos da 84, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa división. 10 igual a 42 entre 84. Sacamos 42ava, es decir, dividimos a ambos números de la fracción, ambos elementos de la fracción por 42 y abajo nos quedaría 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Bien, entonces, este quebrado, ¿qué dice? Que es la mitad. 1 sobre 2 es un medio, es decir, un medio por 84 es 42. En otras palabras, la mitad de 42 o la mitad de 84 es 42. Queremos expresarlo en porcentaje, es decir, con denominador 100. Aprovechemos y multipliquemos por 50 y dividamos también por 50. Es decir, en resumen, estamos multiplicando por la unidad, pero aquí abajo logramos 100. Y entonces tendríamos que y es igual a 50 y abajo 100. El porcentaje, por tanto, es de 50%. ¿Bien? La alternativa como respuesta es la letra C. 50% de 84 es 42. Ejercicio número 4. Aparentemente se complica un poco, pero la mecánica, la forma de resolver esto es similar. Fíjate, 0.36 y 0.0072 tienen algo en común, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que 36 es la mitad de 72. De manera que ya se nos está indicando más o menos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Si un número es la mitad de otro. Lo que pasa es que al haber en un número más decimales que en otro, esto podría marearnos algo, ¿no? Pero veamos. Al número 0.36 se le aplica un porcentaje y realmente 0.0072. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es despejar. Vamos a tener arriba 0.0072 entre 0.36. ¿Qué es lo primero que les sugiero? Llevarlos a enteros para poder simplificar con más facilidad. Si queremos llevar a enteros el denominador, tendríamos que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Porque hay dos decimales, el 3 y el 6, 36 realmente. Pero para que no se altere el número, tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque 100 entre 100 es la unidad, entonces no estamos alterando el número en sí. Pero abajo vamos a obtener 36 y arriba vamos a obtener, al correr solamente dos decimales, ¿no? Una posición, dos posiciones, vamos a obtener 0.72. De manera que ahora lo que nos conviene es, como tenemos en el numerador dos decimales, vamos a multiplicarlo por 100, por hacer dos decimales y el 100 contener dos ceros. Nuevamente, lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. Entonces no estamos alterando el quebrado. Pero ¿qué logramos? Que arriba vamos a tener 72, ¿verdad? Resultado de multiplicar 0.72 por 100 y abajo vamos a tener 36 por 100. No quiero hacer la multiplicación porque
va a ser más fácil que simplifiquemos aquí. 72 entre 36, eso es 2, y abajo solamente nos queda 100. Es decir, el porcentaje es de 2%. La respuesta sería la letra C. Fácil, ¿verdad? Ejercicio número 5. La misma mecánica. Nos dan el resultado, nos dan el número al que hay que aplicarle un porcentaje y se nos pregunta cuál es ese porcentaje. ¿Qué porcentaje es 13 de 52? Vamos a variar un poquito. Vamos a decir que 13 es igual a un porcentaje de 52. No sabemos cuál es y lo ponemos así. 13 es el resultado de aplicarle un X% o multiplicar por una fracción a 52. Esa fracción le estamos llamando X. Bien, entonces X va a ser igual. El 52 pasa a dividir a 13. Y como ya se habrán dado cuenta, esto queda así. ¿Por qué? Porque 4 por 13 es 52. Como queremos hallar en términos de 100, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por 25. ¿Por qué por 25? Porque 25 por 4 es 100. De manera que lo que vamos a obtener es 25 sobre 100. Lo que nos lleva a decir que la respuesta es de 25%, siendo la alternativa nuevamente la letra C. Ejercicio número 6, un poquito más entretenido, algo diferente a los anteriores, ¿no? Se nos dice que hay 200 melones, de los cuales 80 resultaron en mal estado. Se nos pregunta qué porcentaje de los 200 están buenos para la venta. Bien, si hay 200 unidades de algo, en este caso son frutas, eso es el total, es el máximo. Y está dividido en dos grupos, el grupo de los que están en mal estado y de los que están en buen estado y aptos para la venta. Los que están en mal estado son 80, de manera que falta el otro grupo, los que están en buen estado, vamos a llamarle B. ¿Sí? Entonces los que están en buen estado sería la diferencia, ¿verdad? 200 menos 80, y eso es igual a 120. 120 frutas están aptas para la venta. ¿Y por qué hallamos las que están aptas para la venta? Porque la pregunta está referida a ese grupo de melones. La pregunta exacta es ¿qué porcentaje de los 200 están buenos para la venta, ¿no? Entonces la pregunta podemos reformularla y decir 120 es el resultado de aplicarle a 200 un porcentaje, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo y estamos ya regresando a la misma mecánica de los ejercicios anteriores. Nos dan un número que hemos tenido que calcularlo previamente, 120, y tenemos que ver qué porcentaje es del total. Entonces ya sabemos que lo que corresponde hacer es dividir 120 por 200. Y como queremos expresarlo sobre 100, entonces no vamos a dividir 120 entre 200, sino simplemente 120 entre 2 para que abajo nos quede 100. Y esto nos lleva a 60 sobre 100. Es decir, lo que hemos hecho es sacar mitad. Mitad de 120 es 60, mitad de 200 100. Y entonces la respuesta es que el 60 porcelones son los que están aptos para la venta. Respuesta, la letra C. Este ejercicio ya es algo diferente. Una persona tiene el 25% más de la edad que tiene actualmente. No sabemos qué edad tiene actualmente, pero si tiene X años, entonces dice si tuviera el 25% más, es decir, a la edad actual X, vamos a sumarle el 25% de X. ¿Sí? Y si hacemos eso, el resultado, esa suma nos va a dar 65 años. La pregunta es, ¿qué edad tuvo hace 4 años? Bien, entonces lo que vamos a obtener es una ecuación muy simple con una sola incógnita.
en donde a una edad actual, que le vamos a llamar X, le vamos a adicionar el 25% de esa edad, de X, y ese resultado va a ser igual a 65. Ahí vamos a poder determinar la edad actual de esa persona y responder a la pregunta que dice qué edad tuvo hace 4 años. Es decir, le restamos a esa X, a la edad actual, 4 y obtendremos la respuesta. Veamos. Entonces, si una persona tiene X años y si le sumamos el 25% de su edad actual, el 25% de X, estamos obteniendo, dice, por dato, 65. Entonces, como ven, tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, ¿verdad? Entonces vamos a calcular. Habíamos visto en la explicación teórica que algo de por sí ya es el 100% de esa misma cosa o de esa misma cantidad o monto. Si tenemos X, entonces podemos decir que eso es realmente el 100% de X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 100% significa, o lo podemos entender como 100 sobre 100, ¿verdad? Y 100 entre 100 es 1. Entonces X por 1 es X. Es por eso que expresado en términos porcentuales, algo por sí mismo, en conjunto, como unidad, representa el 100% de aquello. Entonces aquí X yo puedo decir que tengo el 100% de X. Y no estoy alterando para nada esa cantidad. Estoy escribiendo X de manera porcentual. Y a eso le estamos sumando su 25% y el resultado debe ser 65. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que se vea que se pueden sumar los porcentajes cuando se refieren a la misma cantidad. 100% de X y 25% de X. Ambos sumando se refieren a la misma cantidad, a X. Por tanto, podemos sumar los porcentajes y diríamos que vamos a tener 125% veces X. Y eso nos debe dar 65. Bien, entonces como queremos simplificar X, queremos hallar X, vamos a escribirlo así. 125% es 125 sobre 100 por X igual a 65. ¿Qué podemos hacer? Podemos dividir aquí, vamos a escribirlo así, 65, el 100 que divide pasa a multiplicar y el 125 que multiplica pasa a dividir, ¿no? Simplificando, ¿cuánto nos da esto? ¿No? Bien, simplificando vamos a decir quinta de 65 es 13 y quinta de 125 es 25. Pero también podemos decir acá que 100 entre 25 es 4. De manera que nos va a quedar que X es igual a 13 por 54, lo que da 13 por 4, perdón, lo que da 52. Este 52 es la cantidad de años que tiene esta persona, que se llama Manuel, y la pregunta es ¿cuántos años tuvo hace 4 años atrás? Es decir, si ahora tiene 52, hace 4 años tendría 48 años, ¿verdad? La alternativa de respuesta es la letra C. Estamos ya en el ejercicio número 8, por terminar, solamente son 10. Varío un poco la mecánica de los ejercicios. Ahora se dice que una persona reparte su fortuna a otras 3. A Rosa le da el 28%. Vamos a llamarle a esa cantidad de dinero que se reparte a la fortuna F. Y a la persona de nombre Rosa le dan el 28%, ¿verdad? El 28% de F, ¿correcto? Y a María se le asigna el 32% de la fortuna, es decir, 32% de F. Y a Fidel se le da los 160 restantes, es decir, a Fidel se le da 160. Ya no nos interesa mucho qué porcentaje es. Bien, entonces tenemos una ecuación de una sola incógnita con una sola variable. Es decir, se puede resolver, no necesitamos mayor información. La pregunta es de cuánto fue la fortuna, es decir, tenemos que calcular a cuánto asciende F. Entonces, nuevamente, algo representa de sí mismo el 100%.
Entonces yo puedo poner, en vez de poner F, puedo poner que el 100% de F es igual a, creo que ya podemos hacer la suma aquí directa, 28% más 32%, puesto que estamos hablando de la misma cantidad F, podemos hacer la suma. 28 más 32, eso nos da 60, ¿verdad? Y lo que se le asignó a Fidel, 160, que es un dato conocido. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar el 60% de F al otro lado para hacer la resta con el 100%, y tendríamos que 100 menos 60, vamos a ponerlo acá, eso es 160 soles o 160 unidades monetarias. Aquí tenemos que esto representa el 40%, es decir que a Fidel le tocó el 40% de la fortuna, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo ahí arriba y vamos a decir que F, o que la fortuna, es igual a 160, y el 40% que lo está multiplicando pasa a dividir a 160. Ya sabemos que esto es 160 entre 40, eso nos da 4, ¿verdad? Y el porcentaje, vamos a expresarlo así, ¿no? El porcentaje ya lo habíamos visto en la introducción, es 1 sobre 100. De manera que esto pasa a multiplicar al 4. Entonces la fortuna sería de 400. Otra forma de hacer el cálculo es simplemente dividir. Vamos a escribirlo con otro color. Podrían ustedes dividir aquí directamente 160, 40% es 0.4. Hagan la división y les debe dar 400. Entonces la alternativa, la respuesta es la letra E. Ejercicio número 9. Veamos. Ejercicio número 9. Una persona compra una grabadora en la tienda de un amigo y le descuenta, por ser su amigo, el 15%, de manera que solamente paga 170 soles. La pregunta es, ¿cuánto le costaría o cuánto le hubiese costado si no fuese su amigo? Es decir, si no le hubiese dado el descuento. Bien, si el descuento es del 15%, es decir que no paga el 100%, sino paga 15% menos. Eso significa que paga el 85% del precio. Entonces, 85% del precio es igual a 170. ¿Sí? Entonces, de allí calculamos el precio y eso será lo que le cobraría o le hubiesen cobrado a él si no fuese su amigo. Veamos. Vamos a llamarle P al precio y vamos a poner aquí el descuento. El descuento es sobre el precio, ¿verdad? Al deducirle el 15% al precio, resulta lo que realmente le cobraron, 170 unidades monetarias. Bien, esto entonces nos lleva a 85%, es igual a 170. No se olviden, cuando hablamos de porcentaje, estamos diciendo que hay que multiplicar un número por 1 sobre 100. ¿Cuántas veces? Dependiendo, si acá es 3, entonces aquí será 3 sobre 100. Si es 8, entonces aquí será 8 sobre 100. Si es 80%, entonces se escribirá así. ¿Bien? Entonces, P va a ser igual a 170 entre 85%. Yo que lo puedo escribir así. Pero, simplificando, vamos a tener que justamente 170 es el doble de 85. De manera que lo que nos queda es arriba el 2 y el 100 que está aquí pasa a ser un numerador, pero multiplicando a 2. Entonces 100 por 2 es 200. Entonces el precio que hubiese pagado esta persona si no hubiese sido amigo del vendedor es de 200 unidades monetarias.
Pasemos al último ejercicio, al 10º. El último ejercicio, nada complicado, similar al de los melones. Hay 460 frutas, de las cuales 115 son papayas. La pregunta es, ¿qué porcentaje de las frutas no son papayas? Si hay 115 papayas, la diferencia con 460 serán las frutas que no son papayas. Esa cantidad, esa diferencia la dividimos entre 460 y obtendremos el porcentaje de las frutas que no son papayas. Entonces, prácticamente nos está diciendo qué fracción de las frutas no son papayas, pero exprésala sobre 100, no sobre un número diferente, sino sobre 100, es decir, en porcentaje. Entonces, si hay 460 frutas y 115 son papayas, las que no son papayas serían la diferencia, y esto es, ¿cuánto es? 3 por aquí, 45 por acá, ¿verdad? Bien, entonces el porcentaje de frutas que no son papayas sería este de aquí. ¿A cuánto es igual? ¿Estoy en lo cierto? 45, 60, 4, perfecto. Entonces esto es... Bien, vamos a expresar el 345 como, sacándole quinta, 5 por 69. Y veo que el 69, vamos a escribirlo acá, se puede expresar como 23 por 3, ¿verdad? Y 23 respecto a 46, que está abajo como denominador, sería 46 es 23 por 2 y el 0, que es un 10. Bien, entonces tenemos aquí que 23 se va, quinta es 1, quinta es 2, arriba queda un 3 y abajo queda 2 por 2, que es 4. Es decir, 3 cuartos. Esa es la fracción, pero nos piden en base de 100 como porcentaje, entonces lo expresamos como porcentaje. Ya saben que esto es 1, así que no se altera el 3 cuartos, pero abajo tengo 25 por 4, que es 100, y arriba me queda 75. De manera que el porcentaje de frutas que no son papayas es del 75%. Esa es la respuesta. Hasta la vista.